es nostra salve. Ad te clamemus, exules Filii Hevae. Ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Hevae. A te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eiaremum advocata nostra, hijos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post ex filium ostende. O clemens, o pia, dulcis, Virgo Maria. En este día 8 de diciembre, la Iglesia celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, doctrina de origen apostólico que fue proclamada por el Papa Pío IX, en el 8 de diciembre de 1854 con la bula Ineffabilis Deus. Queridos hermanos, nos ponemos en presencia de Dios para compartir una reseña sobre este día tan grato en el corazón de la Iglesia Católica, el tercer dogma de la Virgen María. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver algunos aspectos sobre este dogma. Primero, ¿a qué se refiere sobre la Inmaculada Concepción? La Inmaculada Concepción hace referencia a la manera especial en que fue concebida María. Esta concepción no fue virginal, ya que ella tuvo un padre y una madre humana, pero fue especial y única entre todas las mujeres. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? El Catecismo de la Iglesia describe que, para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de la misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento,
libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, Lucas 1:28, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha del pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Tercero, ¿esto significa que María nunca pecó? Sí, debido a la forma de redención que se aplicó a María en el momento de su concepción, ella no solo fue protegida del pecado original, sino también del pecado personal. El Catecismo lo explica en el número 493, que los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa, Panaguía. La celebran como la inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Cuarto, entonces, ¿María necesita que Jesús muriera por ella en la cruz? No, María fue concebida inmaculada como parte de su ser llena de gracia y así redimida desde el momento de su concepción por una singularísima gracia y privilegio de Dios Todopoderoso y por virtud de los méritos de Jesucristo, Salvador de la raza humana. Tal como lo explica el Catecismo en el número 492, esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Él la eligió en Él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. En el número 508 del Catecismo describe: de la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su Hijo. Ella, llena de gracia, es el fruto más excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción, fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de su vida. ¿Cómo se hace María un ícono de nuestro destino? Aquellos que mueren en la amistad con Dios y así, para ir al cielo, serán liberados de todo pecado y mancha de pecado. Seremos así todos vueltos inmaculados, del latín immaculatus, intachable, si permanecemos fieles a Dios. Incluso en esta vida, Dios nos purifica y prepara en santidad, y si morimos en su amistad, pero imperfectamente purificado, Él nos purificará en el purgatorio y nos volverá inmaculados. Al dar a María esta gracia, desde el primer momento de su concepción, Dios nos muestra una imagen de nuestro propio destino. Él nos muestra que esto es posible para los seres humanos a través de su gracia. ¿Era necesario para Dios que María fuera inmaculada
en su concepción para que pudiera ser madre de Jesús? No, la Iglesia solo habla de Inmaculada Concepción como algo que era apropiado, algo que hizo de María una morada apropiada, es decir, una vivienda adecuada para el Hijo de Dios, no algo que era necesario. Al respecto, los padres de la Iglesia afirmaron que la misma Santísima Virgen fue por gracia limpia de toda mancha de pecado y libre de toda mácula de cuerpo, alma y entendimiento, y que siempre estuvo con Dios y unida con Él, con eterna alianza, que nunca estuvo en las tinieblas sino en la luz, y de consiguiente que fue aptísima morada para Cristo, no por disposición corporal, sino por la gracia original, explicó el Papa Pío IX. Pues no caía bien que aquel objeto de elección fuese atacado de la universal miseria, pues diferenciándose inmensamente de los demás, participó de la naturaleza, no de la culpa. Más aún, mucho convenía que, como el unigénito tuvo Padre en el cielo, a quien los serafines ensalzaban por santísimo, tuviese en la tierra una madre que jamás hubiera sufrido ninguna mengua en su brillo de santidad. Esto bello que acabamos de compartir es justamente lo que la Iglesia celebra en este día. María, la Madre de Jesús, libre de todo pecado por una especialísima gracia. A todos ustedes en este día la bendición de este Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y que el Inmaculado Corazón de María interceda por todos nosotros. Bendecido día.